Punto 1 del orden del día, presupuesto general de la Administración Pública Provincial ejercicio 2026. Muchas gracias, presidente. Exactamente ese punto. Como miembro informante y presidente de la comisión, nosotros hemos tenido el tratamiento del presupuesto con los procedimientos que son usos y costumbres dentro de la legislatura, donde hemos recibido a todos los responsables de organismos constitucionales, entes, poderes, y donde en cada una de las áreas han explicado el presupuesto, las demandas y las prioridades que tienen en cada uno de ellos para este año entrante y qué es lo que se busca realizar en cada uno de ellos, donde también hemos recibido por el área del Poder Ejecutivo y la confección del presupuesto en general al ministro, al ministro de Hacienda, y donde se han explicado también muchas de las prioridades y pautas en base a las cuales se ha desarrollado el presupuesto, donde hemos tenido una apertura para preguntas, para dudas, donde hemos tenido una extensa sesión y donde se han tratado y creo respondido la mayoría de las inquietudes. Este es un presupuesto que está desarrollado lógicamente en base a las pautas macrofiscales presentadas por el Gobierno Nacional en el presupuesto que ha elevado al Congreso de la Nación con una expectativa de inflación del 10,1% y en base a la cual se ha desarrollado las estimaciones de ingresos, recaudación y por ende de gastos, donde la mayoría de lo que es pauta salarial, de los distintos gastos, responden a este criterio y que en función todos ellos de que esta pauta en base a la cual se desarrolla el presupuesto se movilice, seguramente, como establece la Ley de Administración Financiera de la provincia del Chaco, cada una de ellas pueda ser reajustada y que es un presupuesto que tiene una confección y una composición similar a la del año anterior, donde las jurisdicciones tienen más o menos la misma participación dentro del presupuesto que lo han tenido en el presupuesto del año 2025, el actual vigente, y donde de hecho se mantiene el mismo tope de emisión de letras de la tesorería para la provincia del Chaco, por lo cual hay bastantes similitudes. Este presupuesto también establece un pequeño incremento en los cargos particularmente y el grueso entre la policía provincial y el servicio penitenciario, cada uno de ellos. Hay unas incorporaciones estipuladas en el Tribunal de Cuentas, como ya hay leyes que estipulan en la provincia cómo tienen que darse ese aumento de cargos, y se ha cumplido en este presupuesto ese compromiso y sumado a eso la creación de algunos cargos para el Poder Judicial por estructuras que hemos creado mediante leyes a lo largo de este año y años anteriores, y podemos encontrar un pequeño incremento de cargos en materia del Instituto de Ciencia, del ICTI, el Ministerio de Hacienda, y donde he visto algunas publicaciones de legisladores vinculados al aumento en algunas jurisdicciones, pero que se desprenden de los 132 cargos de la Secretaría General, que van a la Secretaría de Asuntos Estratégicos algunos y otros a la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Sabemos que estas dos jurisdicciones pertenecían previamente a la Secretaría General y que estos cargos que incorporan cada uno son un sinceramiento de la administración de cada uno de ellos que se desprenden de la Secretaría General, y por eso el aumento de ellos viene en los cargos en función de los que tenía la Secretaría General. En diciembre del año que viene, cuando este presupuesto se termine de ejecutar, va a haber transcurrido el 75% de la gestión del gobernador Leandro Esdero. Es el presupuesto del tercer año del gobernador. Y eso es muy importante, a mi entender, para poder tomar una decisión en términos de si es una ley para acompañar o no.
¿Por qué digo esto, Presidenta? Primero porque creo y estoy convencido de corazón que después de, seguramente cuando este presupuesto pase, después de 3 años de gestión, ahora 2 años, lo que no falta en la provincia, Presidenta, es el diagnóstico. Hay demasiado diagnóstico. Pero sí estoy convencido que falta dirección, Presidenta. Y no lo hablo solamente en términos de quienes gobiernan, ¿no? Hablo del arco político en general, ¿no? Estamos llenos de diagnósticos y de muy poca dirección. ¿Por qué digo esto, Presidenta? Porque principalmente esa debería ser la verdadera razón de un presupuesto público, ¿no? Darle forma a la planificación estratégica, darle importancia a la responsabilidad en la ejecución de los recursos, pero principalmente, que es lo que no escuché recién y no escuché durante todo este tratamiento, es una visión de provincia. Hoy el Chaco necesita mucho más que nunca una política que mire un poco más hacia adelante, ¿no? Un poquito más de perspectiva. Porque, como dije, los chaqueños están cansados de escuchar los diagnósticos de todos y esperan que la dirigencia, en general, devuelva algo que parece haberse perdido, que es la confianza de que la política puede transformar la realidad, de que puede cambiar el status quo permanente y de que puede cambiar la vida de la gente. Y este presupuesto llega en un año particular, en un escenario particular. Como dije, es el tercer presupuesto del gobernador. Reitero, en diciembre, cuando este presupuesto se termine de ejecutar, el gobernador habrá transcurrido el 75% de su gestión como gobernador. El primero, entiendo, el primer presupuesto fue el del aprendizaje, en el de conocer el Estado, de asumir nuevas responsabilidades y seguro de cambiar cosas que estaban mal, Presidenta. El segundo entiendo que fue el de consolidar una gestión, consolidar con sus principios, con sus ideas, con sus proyectos, intentar empezar a consolidar también un equipo, que después voy a hablar un poco de eso. Pero me parece que el tercero, Presidenta, debería ser el del rumbo. Debería ser, por lo menos, y espero que mi generación aspire un poco a eso, el de las reformas estructurales en serio. Después de 3 años uno no espera, por lo menos, y esto lo hablo con sinceridad y usted me va conociendo con el tiempo, de que no todo se base en excusas, en que esto no se puede, aquello se hacía de esta manera, seguimos teniendo rezago de las cosas que se hicieron mal. Uno espera resultados, la gente espera resultados, eso está claro, pero yo también espero una planificación un poco más consolidada y estratégica. Porque no está claro dónde se quiere ir. Por lo menos a mí no me quedó claro, Presidenta. Y lo que se discute y lo que terminamos discutiendo, escuchando al anterior diputado, pareciera que estamos discutiendo una planilla de gastos, de recursos, de ingresos y gastos. No mucho más. ¿No? Y me parece que de vuelta no estamos en la condición de discutir la capacidad y la gestión, la visión que el gobierno tiene para transformar la esperanza de un proyecto, que seguramente existe todavía, Presidenta. Pero, como les dije, el presupuesto llega en un contexto difícil, eso está claro, con una economía nacional en ajuste, con transferencias federales que caen y con una sociedad que siente mucho más que antes la caída del salario y muchísima incertidumbre, Presidenta. Pero por eso me parece que debería ser un presupuesto de previsibilidad y de reformas. Porque si se tratara solamente de ordenar los números, sería bastante más fácil. Pero me parece que se trata de, por lo menos, de ordenar el sentido. Hoy espero, hasta ahora me pasó, Presidenta, que en el proceso del debate no escuché el sentido. No escuché el corazón de hacia dónde se va. Como dije, el presupuesto 2026, tal como está presentado, no da respuesta a las necesidades del futuro. Por lo menos esa es mi opinión. No hay una estrategia clara de crecimiento.
No hay una política de inclusión social sostenida, no la hay. Y tampoco, y me parece importante, porque esto creo que nos sale un poco a nosotros de la discusión partidaria, no hay una agenda provincial que dialogue con las discusiones nacionales. Cuando hablo de discusiones nacionales, hablo de los desafíos de la Argentina. Sí veo, en cambio, una gestión que busca sobrevivir el presente. Y nos ha pasado. Sigamos, a ver cómo llegamos a fin de año. Y por lo menos yo no quiero entrar en el lugar de que me vengo a oponer por deporte. Sí me gustaría, y hablo no solamente en el presente, sino también en el pasado, Presidenta, de empezar a proponer una discusión un poco más seria, más responsable, que le devuelva al presupuesto el sentido original, que es una herramienta de transformación y no meramente trámite administrativo. A mí me encantaría, Presidenta, discutir cuestiones profundas que a veces nos incomodan a todos. Nos incomoda el déficit previsional, nos incomoda la gestión presupuestaria del presidente, nos incomoda de que no hay recursos para mantener en condiciones las rutas, nos incomoda saber si el sistema de salud pública tiene que estar como está hoy, si hay que seguir ampliando hospitales o tal vez hay que pensar en algo tal vez más profundo de terciarizar, de pensar en una gestión público-privada, de derivaciones más grandes. Y en este tiempo, y digo que hasta haber cumplido el 75% de la gestión del gobernador hasta diciembre, no pudimos dar esas discusiones, en la que me encantaría por lo menos ser parte presidenta de darlas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que transcurrimos y volviendo un poco al presupuesto, como dije, el proyecto de presupuesto no plantea un proyecto de desarrollo. Y se lo dije al ministro de Economía cuando vino a presentar el presupuesto, que es un dibujo muy frágil, Presidenta, sostenido en supuestos muy optimistas. No me voy a detallar todos los conceptos del presupuesto y donde creo que hay irregularidades conceptuales y donde hay subestimaciones muy importantes, pero sí quiero dar algunos ejemplos muy pequeños. Se lo dije al ministro cuando vino que el gobernador va a terminar su segundo año de mandato en donde tuvo 2 años de déficit fiscal y déficit financiero. Y el ministro me lo aceptó, porque ya se presentaron los números y a diferencia del mensaje de estamos poniendo las cuentas en orden, los 2 años van a terminar con déficit fiscal y déficit financiero. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque a veces dicen, no, bueno, pero las deudas. Bueno, eso no es parte de eso, Presidente. El déficit fiscal son los ingresos y recursos del año correspondiente. El gobernador gastó más de lo que le ingresó. 2024, año 2025. Dije, bueno, vamos a dar una discusión que después no tengo nada personal con el equipo económico, Presidenta, pero me sorprende que habiendo cuadros dentro de la estructura de gobierno y de su espacio político más formados, no se venga a proponer una visión de planificación estratégica y presupuesto. Cuando tuvieron que venir a presentar el presupuesto en la legislatura, lo escuché al ministro, tardó 3 minutos y medio para aplicar el presupuesto. 3 minutos y medio. 3 cuadros, no mucho más. No el corazón de la discusión del presupuesto. Podemos tener diferencias en la visión, pero no hacia dónde se está yendo con la política pública. ¿Qué esperan? ¿Cuáles son las metas que desean cumplir? ¿Cuáles? Que hay cuestiones centrales que le pasaron a la anterior gestión y hoy también le está pasando a esta gestión. ¿Me permite, señora presidenta, leer? Autorizado, diputado. Gracias. Acá hay muchos legisladores que no han acompañado el tema
de la tan remanida y discutida ley de la OTBN. ¿Sabe cuántas hectáreas se desmontaron, señora presidenta, en el año 2024 en el Chaco y lo que va en el 2025? 18.000. ¿Sabe lo que dice la ley? Que se debe cobrar hasta 4 salarios mínimos por hectárea. Si se computa un solo salario, 320.000 por hectárea. Lo pongo como por ejemplo. La provincia del Chaco, ¿sabe cuánto dinero tendría que tener en caja? 48.000. Usted puede averiguar en Fiscalía de Estado de la anterior gestión y de esta gestión. No hay un solo reclamo judicial. ¿Saben por qué, señora presidenta? Porque todos los expedientes están estancados, pisados, encajonados. Pero lo grave de esto, señores legisladores, es que la imagen satelital no se puede borrar. En algún momento alguien va a cruzar esa información y va a ser un problema. Esto lo planteé hace 3 años y medio. A 2 años de la nueva gestión, el mismo problema. Si usted termina escondiendo expedientes de los amigos del poder de turno, va en desmedro de la caja provincial que necesita todo gobierno para dar respuestas concretas. Hay dinero, hay que ser eficiente y hacer cumplir efectivamente las leyes. Desde nuestro espacio político, señora presidenta, vamos a dar no un cheque en blanco, porque vamos a votar en general. Le quito la responsabilidad a todos los intendentes del pasado que manejaban los comedores, porque para eso está el Estado, para controlarlo, y no para decir hoy que los otros tuvieron la culpa. Estamos acá para decirle que le damos una herramienta, pero que esa herramienta tiene que derramar hacia los de abajo, porque no es lo mismo darle un aumento salarial del 10% al que gana 3 millones que darle el 10% a aquel que gana 500.000 pesos.